Vamos a dar continuidad a los trabajos de este evento académico. Me permito, a nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través de los programas de literatura, darles una cordial bienvenida a los trabajos de la 9ª Cátedra Víctor Hugo Rascón Banda, que vamos a iniciar con la presentación de la maestra Noralía Sormaní, quien nos impartirá la conferencia que, como ustedes ya saben, se titula El teatro para niños, del texto al escenario. Por supuesto, agradecemos a Noralía que nos esté acompañando esta mañana y el próximo día. Me permito retomar unas palabras de Víctor Hugo Rascón Banda en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua. Decía el maestro en aquel momento: el teatro tiene enemigos visibles, la ausencia de educación artística y la audiencia que impide describirle sus armas, la pobreza que invade al mundo y la aleja de sus butacas, y la indiferencia y el desprecio de los gobernantes que deben promoverlo. A partir de estas ideas de nuestro célebre dramaturgo chihuahuense, me permito decir que, siendo esta la situación que vivimos, que conocemos muy bien, este evento es un reconocimiento a los aportes del maestro Rascón Banda, y que consideramos relevante preguntarnos en esta ocasión, en esta versión de la cátedra, acerca de cómo formar audiencias desde la temprana edad para el teatro. ¿Qué herramientas requerimos para trabajar con niñas, con niños y con jóvenes? ¿Cómo trabajar el teatro con estas audiencias? Esto considerando que es una responsabilidad de quienes estamos insertos en las instituciones educativas, hallar las estrategias para que las niñas, los niños y los jóvenes adquieran estrategias que les permitan construir miradas lúdicas, sobre todo miradas lúdicas en un mundo tan oscuro que habitamos y que les hacemos habitar a los más pequeños y a las más pequeñas. Además de esas miradas lúdicas, miradas estéticas y, por supuesto, críticas del estar y ser en este mundo. Por ejemplo, en uno de los ensayos de la maestra Noralía, ella se pregunta acerca de los temas tabú en el teatro para niños y jóvenes, y señalas ahí, Nora, dices: se trata de indagar en esta zona de la experiencia, en el acercamiento al teatro, ¿qué es el teatro para niños? Temas que incomodan, densos, matizados, dramáticos, contradictorios, absurdos y dolorosos, y que pueden todos ellos hacer brotar dudas y cuestionamientos, ¿sí? El teatro que estamos proponiendo, que nos interesa difundir, que queremos acercar a los más pequeños y a las más pequeñas, es este teatro que algunos llaman tabú, pero que algunos otros consideramos que son discursos que deben llegar a las aulas, a las casas, a los parques, a las bibliotecas, a los centros comunitarios, etcétera, porque los niños conocen la realidad, no están ausentes de esta realidad, aunque así lo creamos. De ahí que la maestra Noralía señala en otro de sus trabajos: cuando hablamos de teatro para niños, no nos referimos a aquellos espectáculos armados con un sentido oportunista, un teatro light, sino a la creación de artistas especialmente involucrados tanto en el universo del teatro como con el mundo de los niños. Adentrarse en esta temática, me decía Noralía, ha sido para ella un trabajo continuo por más de 2 décadas, dado que las universidades en general y aún hoy en día, ¿sí?, no consideran como un ámbito de investigación científica la literatura infanto-juvenil. Conversando hemos llegado a coincidir en que en diferentes espacios y latitudes, cada vez que empezamos a trabajar estos temas, se han visto como, ¿qué es eso de la literatura infanto-juvenil, el teatro infanto-juvenil? Solo existe el teatro, solo existe la literatura, ¿no? Y por supuesto que dentro de la literatura hay especificidades, y una de ellas es la literatura infanto-juvenil, por lo cual la maestra Noralía ha tenido que ser autodidáctica en su formación, dado que hasta ahora, por lo menos hasta donde conocemos en México y Latinoamérica, no existe un programa académico
ni a nivel licenciatura ni posgrados, que valide la formación en esta área específica, ¿no? Estamos hablando de literatura infantil y juvenil. Entonces, los aportes que ha ido construyendo la maestra Nora Lía se han documentado en diversos trabajos en donde procura ella transgreder la mirada hegemónica que discrimina a la infancia y a la juventud desde una mirada casi siempre desde una mirada adultocéntrica. Destacar los aportes en el teatro infanto-juvenil en Sudamérica ha sido parte de sus trabajos. Resulta por demás motivante recibirla en una ciudad en donde el tema de investigación que hoy priva en el ámbito de las ciencias sociales es el que ha asignado a una terrible situación que vivimos en nuestra comunidad, el asesinato de jóvenes, le ha asignado la palabra de juvenicidio, ¿no? Hemos tenido que recurrir a neologismos para nombrar los horrores que nos toca vivir. Bajo esta situación, por más que busquemos ignorar la conciencia que las niñas, los niños y los jóvenes tienen de la problemática de nuestro entorno, es necesario afrontarlo. De ahí que sea un acto de justicia social ocuparnos de revertir esta dinámica en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Por lo tanto, la cátedra Rascón-Balda en esta ocasión pues fue pensada para hablar de este tema del teatro infanto-juvenil y voy a avanzar esta presentación, esta breve presentación, con unos datos de los trabajos de la maestra Nora Lía Sormaní. Ella es licenciada en Letras, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, se especializa, como ya hemos dicho, en teatro, literatura y cultura para niños, fue jurado del Premio Internacional Hans Christian Andersen en representación de Argentina hace unos pocos años. Quiero decirles que este premio es considerado el equivalente al Premio Nobel de Literatura, que se asigna generalmente a adultos, ¿no? A la literatura escrita para adultos, pero otra vez volvemos a lo mismo, no se considera la literatura infanto-juvenil como literatura, por lo tanto, revisen las nóminas de los premios Nobel de literatura, no van a encontrar a nadie que se haya dedicado al cultivo de la literatura dirigida a las primeras edades, ¿no? Ella es miembro integrante de la comisión directiva de Alija, una asociación muy importante también de literatura infantil y juvenil. Se desempeña como jurado de los premios de teatro del mundo, de Atina y Hugo, columnista del periódico Acción, autora del libro El teatro para niños, del texto al escenario, de donde vamos a escuchar algunas cosas. Dirigió la colección Mascaritas de Ediciones Colibrí, donde se publicaron 21 obras de teatro para niños y ha dictado cursos de teatro en el Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación de la Nación, es integrante del Centro Cultural de Cooperación, coordinadora del área de títeres y teatro para niños del Instituto de Artes del Espectáculo de su universidad. Y por otro lado, integrante de la Cátedra Internacional de Lectura y Escritura con sede en Cuba, es decir, tenemos el privilegio de contar en esta mañana con una experta, una persona que le ha dedicado su profesionalización, su vida, su pasión a un público que nos han enseñado a no mirar, que nos han enseñado a invisibilizar y que todas y todos lo vivimos en un momento de nuestra existencia, ¿no? Éramos invisibles. Entonces, con mucho gusto cedo la palabra a la maestra Nora Lía. Una vez que ella concluya su exposición, abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Yo le he comentado a la maestra que además de la comunidad universitaria de aquí de la UACJ, de los estudiantes de los programas de literatura y de otras carreras, tenemos el gusto de contar con profesores y estudiantes de la escuela superior, la Escuela Normal Superior de aquí de la ciudad, y no sé si están del Centro de Investigación y Docencia también por aquí. Entonces son gente que está trabajando con niños en las primeras edades y seguramente va a ser de mucho interés. Gracias y les pido un aplauso para la maestra Nora Lía. Bueno, hola. Bueno, el gusto en realidad es mío.
Bueno, ya siento que vale la pena haber viajado hasta acá, porque si bien en el día de hoy, bueno, voy a hablar un poquito más yo, de todas maneras lo que vengo es también aprender de ustedes, por eso tenemos esta instancia de talleres en el día de hoy y de mañana. Así que para mí es un privilegio porque vengo también a aprender de todos ustedes, de las experiencias de cada uno de ustedes, porque bueno, más allá de todo, todos fuimos niños y todos estamos en contacto con niños y estamos convencidos de que, bueno, los niños son el futuro y que formarlos en el arte del cine, en el arte del teatro, en las artes plásticas, en la música, es verdaderamente una misión importante. Para eso, a veces uno, para poder lograr esa misión, tiene que ponerse a estudiar, a ver, a pensar qué es lo que se dice del niño, qué es lo que pasa con el niño, qué es el teatro, cómo lo podemos definir, qué pasa con el teatro para niños en cada uno de nuestros países. ¿Prefieres usar esto? No, sí, por ahora estoy bien. Así que bueno, yo voy a empezar, me dicen si hay algo, si no se entiende algo y lo corrijo. Y bueno, y acá estoy porque, como decía bien la maestra Susana, a la que estoy agradecidísima, a ella, Enrique Mijares, a Luis Carlos, a todos los que me convocaron y a cada uno, es esta pasión por los niños y esta pasión por las artes para los niños. Y lo que decía antes, la importancia del arte en la vida de los niños desde que son muy pequeñitos. Y no es que yo soy una fanática de esto y entonces vengo a decir, sino que lo vienen diciendo grandes pensadores desde hace mucho tiempo, que tienen como centro de atención y de estudio el tema del arte y los niños, ¿no? Así que para ordenarme voy a ir leyendo. La cultura de la infancia es un todo, conformado por muchas disciplinas artísticas, la literatura para niños y jóvenes, la música para niños y jóvenes, las artes plásticas, el cine, la danza y el teatro. A esto se suman las actividades que también conforman la cultura en general, y cuando hablamos de cultura estoy siguiendo a Edward Taylor, quien dice que llamamos cultura a la dimensión integral de la vida de una sociedad, a todas las prácticas y concepciones desde las cuales el hombre se relaciona con la sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos de cultura y cultura infantil y juvenil, también hablamos de las costumbres, la moral, las creencias y, por supuesto, del arte. Por eso, también el deporte, la televisión que ven a día de hoy, todo lo que los rodea y conforma su mundo, corresponde o forma parte de la cultura infantil. Esto de la televisión lo digo especialmente porque, bueno, ya sabemos cómo la televisión mal se ocupa de esta formación artística de los niños, ¿no? Que ya después lo vamos a ver en detalle. Para estudiar esto en especial, debemos indagar en cuáles son nuestras concepciones de niños, qué es la infancia, cómo evolucionó. Y cuando estudiamos las artes relativas a la infancia, tenemos dos grandes ejes. Un eje es el extraartístico, que es el niño, su concepción y su definición, y otro que es el intraartístico, es decir, la disciplina artística que estamos estudiando. En este caso, el teatro y, si quieren, la literatura para niños. Vamos a comenzar entonces con las problemáticas extraartísticas, que son las que tienen que ver con la infancia. Bueno, si queremos, en este caso yo traje la definición de infancia que da Fernán Casas en su libro Infancias, Perspectivas Psicosociales, ¿no? Donde él, una de las más lindas definiciones de infancia que da, dice que la infancia es un conjunto de características psicosociobiológicas de unos sujetos, de unas personas que están en estado de desarrollo, pero que tienen ritmos e intereses específicos. Esto que parece tan de perogrullo, después va a ser significativo porque durante mucho tiempo se pensó la infancia como un paso, un camino hacia la edad de la adultez, ¿no? Como un momento de transición al que no le había que prestarle atención porque en realidad era un adulto en potencia. Entonces, infancia es un conjunto de características psicosociobiológicas de unos sujetos en estado de desarrollo con ritmos e intereses específicos. El estudio más sólido sobre la historia del concepto de infancia está contenido en un libro que se llama Historia de la Infancia,
fue compilado por Lloyd de Maus y editado, bueno, por primera vez en 1974. Acá distintos ensayistas estudiaban qué pasaba en la infancia en las distintas épocas de la historia de la humanidad, ¿no? Como sostiene de Maus en la introducción, esta orientación considera la historia de la infancia desde un enfoque psicogenético, es decir, como una evolución de las relaciones entre los adultos y los niños, como una evolución de las relaciones paterno-filiales. La tesis en la que se sustenta este libro afirma que a lo largo de la historia, en tanto se acorta la distancia entre padres e hijos, entre adultos y niños, el adulto se preocupa más por conocer al niño y satisfacer sus necesidades. Entonces, esta evolución del concepto de infancia va a tener que ver con eso, cómo el adulto ve cada vez más de cerca al niño y cómo va satisfaciendo sus necesidades. Bueno, obviamente que el libro, lo que les quiero decir es que todos estos datos, yo después lo vamos a facilitar a la maestra Susana para que esta conferencia la puedan ustedes leer detalladamente y tomar nota de esa bibliografía si es que les interesa, ¿no? Los términos acuñados para determinar ese grado de acercamiento de los adultos a los niños son, por ejemplo, infanticidio para referirse a la antigüedad, abandono para hablar de la Edad Media, ¿no? Son como grandes rótulos que le quedan a estos investigadores sobre cómo eran las relaciones entre los niños y los adultos. Ambivalencia para referirse al siglo XV y al siglo XVII. Ahí ya aparece la figura de Jan Amos Komensky, que lo conocemos como Comenius, donde es un gran pensador que empieza a acercarse a ver, bueno, ¿qué es esto de los niños? ¿Qué es esto de la concepción de infancia? En el siglo XVIII le llaman intrusión. Ahí tenemos que tener en cuenta que aparece la figura de Jean-Jacques Rousseau, que escribió una obra que se llama Emilio o de la Educación en 1762, y se lo considera el iniciador de la atención del estudio del niño en el sentido moderno, porque su pensamiento parte de la certeza de que no se conoce la infancia, dice él, ya que los pensadores contemporáneos a él buscan siempre al niño, al hombre en el niño, sin pensar en lo que éste es antes del hombre, ¿no? Esto que decíamos, no se prestaba atención al niño en tanto niño, sino como futuro adulto. Y Rousseau empieza a pensar en esto en estos grandes libros, ¿no? La etapa del siglo XIX se le llama socialización, es decir, vemos cómo el adulto está cada vez más cerca del niño. Acá en esta etapa consideran los estudiosos que, bueno, la influencia de Pestalozzi, este suizo, un pedagogo suizo, que fue el director de un orfanato de pobres en Stans y autor de Cómo Gertrudis enseña a sus hijos, una obra de 1801, y Cartas sobre la educación infantil, 1819. Entonces, estamos dando grandes saltos donde vemos a distintos pensadores que van hablando de cómo el adulto se acerca al niño cada vez más a través de la historia. El siglo XX y el siglo XXI es considerado como la etapa de ayuda, porque con el desarrollo de la pediatría y la psicología, el niño comienza a ser el centro de atención de las ciencias. A nivel familiar se empiezan a tomar en cuenta las necesidades del niño y la crianza, esta es una palabra muy importante, crianza, que no es de alimentar ni dar refugio solo a los chicos, sino iniciarlos en el arte. La crianza implica la participación de ambos padres. Hay una empatía de los padres hacia los niños, ya que los padres reconocen sus necesidades y tratan de satisfacerlas. A nivel educativo se amplían las responsabilidades públicas y el Estado comienza a considerar como un deber propio la educación de los niños, ¿no? La importancia de la educación pública. En mi país está muy vapuleada la educación pública y es definitivamente la mejor. Grandes pensadores que contribuyeron al conocimiento de la infancia en esta época son, y estos a todos nos suenan y podríamos estar estudiándolos todo el tiempo, Walter Grodek, Sigmund Freud, Anna Freud, Jean Piaget, que quizá los que estudian pedagogía lo tienen más presente, Melanie Klein y François Dolto. François Dolto ya en el 1908 hasta 1988, entre muchos otros pensadores. Acá podríamos poner a todos los pensadores, a todos los grandes pediatras, a todos los grandes sociólogos que pensaron en la infancia. En los años 1900 a 1990,
no, 1990 no. Estuvo un investigador muy importante que trabajó en la posguerra, en los años posteriores al 45, que se llamó Bruno Bettelheim. Quizás también ustedes lo conocen, lo tienen en la conferencia su nombre. A él le preocupó el tema de los niños que venían de la guerra y que estaban deprimidos y que él tenía que salvar de alguna manera con su psicoanálisis. Y escribe un libro muy lindo que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, ¿no? Porque él encuentra en los cuentos tradicionales que le contaban a los niños, Caperucita Roja, Hansel y Gretel, y todos estos tradicionales, La Cenicienta, todos estos tan crueles, él encontraba que esos cuentos lo ayudaban a aliviar la pena y las presiones de estos niños. Y entonces escribe este libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, donde el tema central de ese libro son los niños y son justamente los cuentos que en ese momento que consideramos para niños, que ahora le llamamos cuentos tradicionales, ¿no? En una época en la que los cuentos para niños estaban muy devaluados, muy mal considerados, porque empezó a surgir una corriente que consideraba que esa crueldad que estaba en los cuentos le podía hacer al revés, mal a los chicos. Y él hace todo un estudio donde dice que gracias a cómo están construidos esos cuentos, gracias a la literatura de esos cuentos servían para aliviarle las penas a los niños y acompañarlos en los procesos duros, ¿no? Así que bueno, ya Bruno Bettelheim estaba hablando de todos estos beneficios del arte para los chicos. Bueno, claro, pero, luego vamos avanzando, siglo XXI, año 2000, y vamos avanzando y estos conceptos de infancia y estos conceptos de niños van cambiando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cultura viva y entonces no hay nada con recetas, no hay nada estático. Todo tiene que ver con los seres vivientes y cómo evolucionan las sociedades. Y entonces podemos hablar de un abordaje que hace un especialista en ciencias de la educación que se llama Jorge Larrosa, catedrático de la Universidad de Barcelona, en un libro donde él escribe que se llama El enigma de la infancia. Entonces yo trato de definirles la infancia, pero Jorge Larrosa de pronto dice en El enigma de la infancia, estudios sobre lenguaje, subjetividad y formación. Dice, a pesar de todos los avances que hay en el conocimiento de los niños son esos seres extraños de los que nada se sabe, esos seres salvajes que no entienden nuestra lengua. ¿Qué hace Jorge Larrosa? Sostiene que a pesar de todos los estudios realizados sobre la infancia en el mundo y desde las distintas disciplinas, la otredad de la infancia, el hecho de que es el adulto y el otro, el niño, determina su condición de enigma, de lo que aún no sabemos. Y esto en el arte nos va a ser muy útil, porque vamos a estar todo el tiempo tratando de adivinar qué le pasa al niño cuando va a un espectáculo, qué le pasa al niño cuando, en su mente, en su fantasía, cuando escucha un buen cuento, ¿no? Y entonces este enigma de la infancia es como dice Jorge Larrosa, lo vamos a tener siempre. Jorge Larrosa propone sustituir el concepto de imagen de infancia por el concepto de una imagen a partir del encuentro con la infancia, entendido como un auténtico cara a cara con ese enigma, una verdadera experiencia, un encuentro con lo extraño y lo desconocido, que es el niño. Adherimos a esta idea de Larrosa en que las ideas que podamos sostener respecto de la infancia van a ser verdades inquietas y temblorosas de una aproximación al enigma de la infancia. Otros aspectos que se tuvieron en cuenta cuando se habla de la infancia a lo largo de los estudios, uno es el de la afectividad, estas concepciones de que el niño es puro afecto, ¿no? Otro es la idealización, es decir, convivimos con esta imagen del niño idealizado, de la que recién la maestra Susana hablaba, ¿no? Este niño puro al que nada hay que contarle, al que no hay que contaminarlo. Eso es una idealización de la infancia. Y también otro concepto interesante es el de infantilización, ¿no?
cuando tratamos a los niños cambiando las palabras, todo lo ñoño, todo lo chiquito, todo lo tontito, ¿no? Estas cuestiones, estas formas de aproximación que tienen que ver con infantilizar al niño que tenemos enfrente. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? Actualidad. Van a pasar varias cosas. Los estudios más recientes sobre la infancia marcan una crisis de aquel concepto de infancia. Y el centro de esta crisis está marcado por la observación de que ya no existiría la separación entre el mundo infantil y el mundo de los adultos, tal como lo formulaba Rousseau, como dijimos antes, y por lo tanto la infancia pasiva en la cual gradualmente el niño era iniciado al mundo adulto merece una revisión. Las diferencias entre estos dos mundos solo pueden ser controladas dentro del espacio escolar, que es claramente artificial, pero el mundo infantil fuera de la escuela se ha modificado, porque estamos asistiendo al nacimiento de una nueva infancia. Dice la especialista, por un lado, la revolución de las comunicaciones y la simplificación en las operaciones de la tecnología de la información han colocado a los niños en una posición de igualdad frente a los adultos. Y esto cualquiera que está con niños lo ve en la vida actual, ¿no? Todos tenemos acceso a la tecnología, esa tecnología viene hacia nosotros, entonces ya también este niño nativo digital puede intercambiar con nosotros un montón de cosas a la par que nosotros. Es decir, hay una crisis del concepto de infancia. Ahora, bueno, hicimos una historia, ¿no? Cómo se ve esta imagen de niño y las distintas instancias y los distintos pensadores sobre esto, sobre el niño, ¿no? Ahora, ya después vamos a ver un poquito más, cuando nos metamos en el tema del teatro, cómo es este niño espectador del día de hoy, el nativo digital, y la importancia del teatro como un arte tradicional, ancestral y ritual para contrarrestar toda esta energía, digamos, de la vida actual digital. Pero antes quería decir, bueno, pero cuando pensamos al niño en relación con el arte, ¿en qué estamos pensando, no? Y entonces para eso les traje quería hacer como una oposición entre lo que nosotros consideramos esta concepción del niño abierto al arte, dispuesto al arte, y la concepción del niño que tiene, por ejemplo, la publicidad. Por eso le dije también antes de la importancia de la televisión como elemento cultural. ¿Qué pasa con la publicidad? Ustedes vieron que existen canales específicos internacionales para niños, ¿no es cierto? En esos canales internacionales, Disney, esto, lo otro, Discovery Kids, Cartoon Network, hay publicidades. ¿Qué pasa con esas publicidades? ¿Cómo ven al niño esas publicidades? Bueno, el niño es visto exclusivamente como cliente. Si alguien quiere tener buena onda y decir, ay, qué linda la publicidad, bueno, no, lo ve como cliente, no hay otra, es la imagen de la publicidad. Cuando vemos esas publicidades hay una pretensión documentalista, es decir, lo que te muestran las publicidades es el niño jugando con los juguetes. No hay otra, el niño jugando con los juguetes. Y tienen una pretensión instructiva, o sea, ¿cómo se juega? Porque vos ves el niño que juega de esa manera, es decir, hay una limitación del juego, y la idea final, como decíamos antes, es vender productos más novedosos. Por eso existe la Barbie que va a la pileta, la Barbie que tiene auto, la Barbie que tiene no porque queremos aumentar la capacidad imaginativa del niño, sino porque el niño ya consumió la Barbie del autito y ahora le tengo que dar la Barbie de la bicicleta. Así ve la publicidad del niño. Esto es una concepción de infancia, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué representaciones hay? Bueno, en general en estas publicidades se representa un mundo de niños, que son los principales receptores y principales protagonistas, un territorio donde los niños son los soberanos, una infancia dorada, única, generalmente rubios y blancos, sin fracturas, y un mundo, por supuesto, divertido, donde consumo, diversión y juego son intercambiables, y entonces es divertido consumir. O sea, lo que vos llegás a la conclusión es que si tenés ese juguete, te vas a divertir. Un mundo de igualdad de los que están ahí, que ignora la diversidad de infancias. Es decir, en las publicidades, la concepción de infancia es que todos los niños juegan, todos los niños tienen juguetes, todos los niños son felices y consumí que vas a ser feliz.
Niños y niñas autónomas. No existe el nosotros, o existe el nosotros y los otros, pero los otros, que son los adultos, que pueden aportar, que pueden contener, que pueden acompañar, están ausentes. Es decir, mundos de oposición radical. Si antes hablábamos de que la educación avanzó, la crianza avanzó, gracias al acercamiento entre padres y niños, en la publicidad, chau el adulto y solo el niño, porque le tengo que vender al niño. Concepto del adulto como anacrónico, ensimismado y desorientado, especialmente con las cuestiones tecnológicas. Por lo menos en las publicidades de mi país, de pronto hay un padre que no sabe qué hacer con el teléfono y el nene viene y le enseña, ¿no? Muy cancherito le decimos nosotros, se hace el piola, ¿no? Bueno, y después el fin de la obediencia, o sea, son chicos independientes, están ahí en las publicidades jugando, las publicidades apuntan a una acción sin consulta, a la maniobra directa, y entonces disfrazan el consumo por independencia. Dicen, hacete socio del club no sé qué, marca www, ¿no? Esto que te hablan a vos, como uno se cree que le hablan a uno. La imagen entonces de la infancia es conservadora porque se apela a formas y conceptos de la vida urbana acomodada, occidental y capitalista. Nadie se pregunta si hay alguno de los televidentes que no pudo comprar el juguete, y hay una pacificación de la infancia para no alterar el orden imaginario vigente, que es el orden imaginario vigente es el del publicista que quiere vender la muñequita Barbie. Una imagen de infancia capitalista e individualista, es decir, nunca en esas imágenes hay un referente colectivo. Hay una apelación, como decía antes, a una segunda persona del singular, cada niño con su unidad. El individuo debe satisfacer su propio deseo. No hay plurales, no hay nosotros, no hay pueblo. Los bienes abundan pero no se comparten, por eso la propiedad privada. Y por eso tenemos que ir a comprar el nuestro, porque no lo podemos compartir con la chica de al lado. Y el niño puede participar siempre que tenga el juguete, es decir, el capital. Esto no lo digo yo, esto es el estudio de los grandes sociólogos que se dedican a la publicidad y a las fiestas infantiles y a cómo funciona la imagen de infancia en distintos contextos. Pero a nosotros nos interesa el contexto del arte. Y entonces, en el arte, para niños, no hay clientes, hay representaciones de lectores y espectadores. Cada artista adulto tiene un concepto de lector y espectador niño al que se dirige. Esto ya es maravilloso, un autor que se dirige a un niño. Hay infancias, distintos conceptos de infancia, tanto como autores y poéticas haya. No es el mismo concepto de infancia, no maneja el mismo concepto de infancia un autor de determinada obra dramática que otro, ¿no? Cada una tiene el suyo porque los mundos de ficción son pequeños universos de sentido. No hay en el teatro ni en la literatura pretensión documentalista. Son mundos de ficción que presenta el autor, metáforas de la vida, ampliaciones de la realidad. Estas metáforas, ¿no? que tienen que ver con el arte, es decir, palabras o gestos en el teatro que nos llevan a un mundo paralelo a este mundo, que a lo que nosotros generalmente le llamamos ficción. Entonces hay metáforas de la vida y cuando hay metáforas de la vida hay ampliaciones de la realidad, hay conocimientos de otros mundos. No hay en el teatro ni en la literatura una pretensión instructivista, hay polisemia, lo que llamamos polisemia, y ustedes lo conocen bien en todos los textos, múltiples sentidos que dispara un texto, y eso es lo lindo. No es lo mismo leer una crónica de la guerra, donde yo de lo que me voy a enterar es de qué pasó puntualmente el día 1, el día 2 y el día 3 en esa guerra, que leer una novela de un gran autor sobre la guerra, un cuento sobre la guerra, ¿no? Ese cuento va a estar hablando de la guerra, pero a cada uno de nosotros, gracias al arte y el trabajo con las palabras, nos va a disparar diferentes sentidos, nos va a calar hondo en distintos aspectos. De hecho, eso se ve muy claramente cuando contando un mismo cuento a una audiencia, de pronto un cuento triste, hay algunos que se largan a llorar y se sienten absolutamente involucrados en ese cuento, otros que no, siendo siempre el mismo cuento. En cambio, cuando yo cuento la guerra para que como crónica, cuento la guerra para que se entienda tal cual es, ¿no? Bueno, y esta es la gracia de la literatura y del teatro, como vamos a ver ahora en el teatro. No hay
no hay un mundo de niños solos. ¿Por qué? Porque desde el momento en que hay un artista que hace una obra, pensando especialmente en ellos o no, desde ese momento hoy hay adultos que escriben y hacen obras teatrales para chicos. Hay gente involucrada, artistas involucrados con los niños. En los mundos representados siempre hay niños y adultos, no hay una infancia dorada, hay distintas infancias, podemos agarrar cualquier diferentes cuentos y vemos que los niños protagonistas, por ejemplo, de esos cuentos, viven en distintos contextos, les pasan cosas diferentes. No siempre hay construcción de una infancia conservadora, porque en la literatura y en el arte y en el teatro hay exaltación de la imaginación para romper con lo vigente, hay desborde, hay salirse de lo establecido. Piensen que cuando vamos a leer una obra artística no estamos trabajando con lo políticamente correcto. Quizá en educación sí tendremos que trabajar con lo políticamente correcto y está muy bien, pero en el arte no, en el arte hay desborde, hay decirle la verdad al poder, hay salirse, adelantarse a lo que viene, ¿no? Por eso estamos hablando de artistas. Y no siempre hay individualismo, bueno, tenemos distintos ejemplos de distintas obras, por ejemplo, donde bueno, aparece lo colectivo, aparece la sociedad, lo que llamamos en literatura el contexto social, ¿no? Yo pensaba en una obra de Graciela Montes, que es una escritora argentina, que la voy a nombrar varias veces porque no solamente escribió, sino que además pensó sobre la literatura y el teatro para niños, y ella lo que presenta es una obra, por ejemplo, El Club de los Perfectos, donde todos son cuadraditos y perfectos, donde la ilustración acompaña esa narración, y de pronto empiezan a desordenarse un poquito, porque a veces en la vida también hay que desordenarse, ¿no? Es decir, el arte que viene a decir otras cosas, no las cosas que dice la televisión, no las cosas que dice la publicidad, sino muchas otras cosas, ¿no? Bueno, entonces, vamos a meternos de lleno en el teatro. 2 palabritas sobre qué es el teatro para niños, para saber exactamente de qué estamos hablando. El teatro es uno de los grandes lenguajes artísticos del hombre. Es el arte de la escena en vivo, que se encarna en el cuerpo de los actores, en un encuentro de presencias con los espectadores. Recién hablaban de la belleza del cine, ¿no? Y que están trabajando en cine para infanto-juvenil. Es una de las artes más bellas. En el caso del teatro, no está la mediación de la pantalla y los actores están trabajando en vivo frente a los espectadores. A pesar de su carácter efímero, ¿por qué? Porque tenemos que ir hasta a ver la obra pasa una sola vez y no tiene este efecto de repetición que podría tener el cine, la televisión o otras artes. El teatro para niños no pasa sin dejar huella y es una disciplina de aportes invalorables porque de una forma inmediata y amena conecta al niño con el mundo del arte y le abre las puertas. ¿Qué pasa? O sea, cuando me preguntan ¿qué es eso que decís del arte beneficioso? Y bueno, le abre las puertas de la sensibilidad estética. Esto se cultiva, la sensibilidad estética es algo que ustedes lo saben, se cultivan, por eso muchas veces vamos a talleres de artes, ¿no? De la reflexión, porque nos hace reflexionar, de la capacidad de emocionarse, reírse y llorar, y de comprender diferentes visiones de la vida y del mundo. Hay una investigadora que se llama Patricia Aldana, que es de Canadá, que dice que la literatura y los cuentos para chicos pueden ser espejos o pueden ser ventanas. Espejos para vernos a nosotros mismos, supongamos ustedes en Ciudad Juárez leyendo a un autor de Ciudad Juárez que habla sobre la realidad de ustedes, y también pueden ser ventanas, es decir, un Shakespeare inglés de otra época que cuando lo leo me dice cosas para mí, pero que pertenece a otra época, a otra tradición que viene de otro lado, ¿no? Espejos y ventanas. Bueno, el teatro para niños tiene con respecto al teatro para adultos rasgos de comunidad y diferencia, o sea, cosas en común y cosas diferentes. Es decir, comparte con el teatro para adultos muchos elementos
y a la vez tiene ciertas reglas y códigos de funcionamiento que le son propios. Es decir, tiene circuitos propios. Con la literatura infantil pasa lo mismo. De pronto son ciertas editoriales que la publican, hay ciertas colecciones que publican teatro para niños, ¿no? Empieza a tener su circuito propio. El teatro para niños también. De hecho, por ejemplo, una diferencia muy tonta, pero bueno, generalmente las obras de teatro para niños se dan por la tarde, en cambio las obras de teatro para adultos se dan por la noche, ¿no? El teatro para niños es aquel que incluye al espectador niño, pero no excluye al espectador adulto, porque siempre que esté construido con las herramientas del arte. Es decir, en otras épocas, y esto nosotros tenemos un animador de televisión y un teatrista que se llama Pipo Pescador, que ya es viejito, y que él contaba que cuando él empezó con el teatro para niños en Buenos Aires, los padres llevaban a los chicos y especialmente el padre varón lo que hacía es, mientras se sentaban en la platea, abría el diario y se ponía a leer el diario, con el prejuicio y el preconcepto de que eso era para el niño, pero no era para él. Bueno, siempre que esté construido desde el arte, va a ser también para el adulto. Y esto lo hace más complejo todavía. Entonces, incluye al niño, pero no excluye al espectador adulto, siempre que esté construido con las herramientas del arte. Pero no solo lo incluye, es aquel que involucra al espectador niño o adolescente desde su régimen de experiencia cultural que le es específico, desde su particular forma de estar en el mundo. Es un sector del campo teatral vinculado con los fenómenos de la cultura infantil, entendiendo cultura, como dijimos, en un sentido amplio. Aquel, muchas veces, que es aquella obra que está construida por un artista que quiere llegar a esos intereses y a esos gustos y a ese régimen, a esta forma de estar en el mundo del niño, ¿no? Que es, como sabemos, diferente del adulto. Entonces, hay dos formas tanto de literatura como de teatro para niños, y eso, yo también ejercí mucho tiempo el periodismo y eso está muy claro cuando uno entrevista a un dramaturgo o cuando entrevista a un escritor. Porque uno le pregunta una de las preguntas del periodista obvia es si escribió especialmente para los niños. Este es todo un tema. Y en muchos casos dicen, sí, yo escribí especialmente para los niños, pensé en ellos, me gusta hacer teatro para ellos, estoy súper involucrado con el tema de los niños. En cambio, en ese caso entonces, es un escritor que hace teatro para niños o un dramaturgo, un escritor que hace literatura para niños o un dramaturgo que hace teatro para niños por interiorización. Está interiorizado con este tema de hacer teatro para niños y lo hace. Pero también decimos que hay otros que es por apropiación, es decir, son artistas que dicen, yo solo trabajo con mis propias inquietudes, mis propios sentimientos, yo quiero decir esto, y después son los niños los que se apropian de ese espectáculo. Que esto también ha pasado a lo largo de la historia, y la maestra Susana lo sabe muy bien, con muchas obras de la literatura, las clásicos de literatura infantil, que en su momento no eran escritos especialmente para niños, pero sin embargo los lectores niños se lo apropiaron, ¿no? Así que es por interiorización o por apropiación. Entonces, cuando hablamos de teatro, vamos a hablar de dos grandes aspectos, y acá después ya los dejo, vamos a pasar algo para que se distraigan un poco, que es el texto dramático y el texto espectacular. Texto dramático y texto espectacular, sobre todo porque estamos en esta cátedra dedicada especialmente a la dramaturgia. El texto dramático, como todos ustedes, es una clase de texto literario dotado de virtualidad escénica, es decir, dotado de representatividad. Es decir, puede ser llevado a escena o representado. Cuando nosotros leemos una novela, un cuento o una poesía, no hay ningún signo en el texto que nos hable de la necesidad de llevarlo a la escena. En las obras dramáticas sí está. Está a través de los personajes, del habla de los personajes, está a través de las acotaciones. Y cuando uno también otra vez entrevista a un dramaturgo, generalmente les dicen que sus textos no son solo para ser leídos, sino por sobre todo se completan cuando son representados. Es decir, es un género literario, está hecho con palabras, pero tiene esta virtualidad escénica que le da estas características especiales. Y es lo que llamamos la obra, la dramaturgia.
el texto espectacular es el texto de la puesta en escena, que a diferencia del texto dramático, que está solo hecho con palabras, consta de un espesor de signos, verbales y no verbales. Y hay un especialista que se llama Tadeusz Kouzan, que habla de los signos en el teatro. Y bueno, él dice que los signos del teatro son, por un lado, los signos del actor, es decir, el texto que el actor pronuncia, las palabras, el tono, la expresión corporal del actor, la mímica, los gestos y el movimiento, y las apariencias exteriores del actor, el maquillaje, el peinado y el vestuario. Y por otro lado, aquellos signos que están fuera del actor, que es el aspecto del espacio escénico, o sea, los accesorios, la escenografía y la iluminación, y los efectos sonoros no articulados vocalmente por el actor, como la música, los sonidos y los ruidos. Vemos entonces cómo la puesta en escena nos trae una dimensión de signos absolutamente compleja e interesante y que hace, bueno, que el teatro, cuando está muy bien hecho, sea tan maravilloso, ¿no? Bueno, y acá lo que quería decir era que, bueno, ya definimos el teatro para niños, ya definimos la infancia, ya definimos el teatro para niños. Estamos hablando ahora concretamente del teatro porque dijimos que es teatro, como el teatro para adultos. Y acá quería decir que, bueno, los teóricos hablan que en el teatro hay 3 acontecimientos importantes. Se da en 3 etapas, en 3 acontecimientos importantes. Uno es el acontecimiento convivial. Esto es la convivencia de las personas en una sala teatral, como hoy pasa conmigo, que yo me vengo hasta acá, hago muchos kilómetros y nos vemos en presencia, ¿no? En el teatro, al teatro hay que concurrir, es un ritual al que hay que salirse, hay que irse. No lo puedo ver en Netflix en mi casa tirada en el sillón. Tengo que salir a encontrarme ¿con qué? Con el resto de los espectadores y con el resto de los artistas. Entonces eso se llama acontecimiento convivial, el encuentro de las personas en el teatro. Pero una vez que comienza la obra, estamos ante un acontecimiento poético. Es decir, de pronto, sobre la escena, se me proyecta por los signos del actor, los diferentes signos del actor, tanto internos como externos, un mundo paralelo al mundo, un mundo poético que ya no tiene nada que ver con el mundo de la realidad. Ese mundo es la obra teatral cuando transcurre en el escenario. Ese es el acontecimiento poético, muchos le dicen poiesis, ¿no? De manera tal que si yo en el convivio, supónganse que yo llegué temprano al teatro y me encuentro con ustedes, los saludo, ¿no? Y pasa Gael García Bernal y pasa, lo veo porque él va para hacer la obra. En ese momento que yo lo veo es Gael. Ahora, cuando empieza el acontecimiento poético, Gael ya no es más Gael. Por arte de magia, por el arte, por la magia del teatro, Gael pasa a ser Próspero de la Tempestad. Es decir, pasa a ser el personaje de la obra que se está representando. Eso es, ahí empieza la obra. Pero para que esa obra esté y que tenga sentido el encuentro, tiene que haber un espectador que ve esa obra y que disfruta de ese acontecimiento poético. Y ese es el acontecimiento espectatorial. Para que haya teatro también tiene que haber el espectador y que se mete, de pronto es absorbido por ese mundo poético, lo disfruta, empieza a llorar, se empieza a reír. Por ejemplo, a mí me pasa a veces que yo voy mucho porque, bueno, tengo que ser jurado de teatro para niños y además mi esposo es jurado de teatro para niños, de teatro en general. Y a veces voy tensa porque perdí las llaves, qué sé yo y qué sé cuánto, y estoy en mi vida real muy angustiada por eso. De pronto empieza la obra, pasaron nada más que 10 minutos y por eso que están haciendo los actores trabajando frente a mí, yo de pronto estoy desconsoladamente llorando por un amor perdido o estoy riéndome a carcajadas por lo gracioso de una situación en una obra, ¿no? Es decir, esto es lo que pasa con el teatro. Sin ese acontecimiento espectatorial no habría teatro. Así que bueno, este es el gran lenguaje del teatro. Por supuesto que cuando uno se va metiendo es mucho más complejo, pero esto sería básicamente lo que acontece en el teatro y las herramientas con las que trabaja el teatro. Y con este espectador niño que, como les decía, viene siendo un enigma. Ahora, quería ver si
podía pedirle de pasar un secreto de familia, el que se llama secreto de familia. Lo que quiero decir es esto, no soy una loca que vengo como Susana a inventar cosas, sino que esto está pasando, la literatura viene evolucionando. Hay que ser loquita. La literatura viene evolucionando, hay grandes congresos de literatura, hay grandes congresos de teatro. La universidad estaba retrasada respecto de estos conocimientos, y bueno, y queremos traerlos a la universidad, estas evoluciones, ¿no? Ahora les voy a mostrar una muestra del libro álbum, y luego, cuando terminamos, vemos entonces un fragmento de un espectáculo que para mí es perfectamente artístico, y que después, si quieren, lo pensamos por qué, ¿no? Bueno, en mi país hay una ilustradora que se llama Isol, que curiosamente es la esposa de un gran dramaturgo que se llama Rafael Spregelburg, y actor de teatro, y que bueno, para los primeros niños, para los niños más chiquitos, ya estamos viendo esto, ya estamos leyendo esto. Este libro que les traje se llama Secreto de Familia, y empieza así. Vamos pasando uno más. Secreto de Familia, bueno, textos y dibujos de Isol. Ustedes saben que han cambiado los conceptos de autor en la literatura para niños, y ya existe el escritor, el ilustrador, ambos autores de las obras, y existe el escritor ilustrador, que es autor completo de su obra. Seguimos. Ella dice, tengo un secreto. Mi madre es un puercoespín en realidad. ¿Saben lo que? Sí, un puercoespín se dice también. Ahí está. Fue así. Un día me levanté más temprano que de costumbre y estaba ahí, preparando el desayuno antes de despertarnos. Siguiente. Buen día, me dijo como si nada. Yo me senté y esperé mis cereales. Mi papá y mi hermano dormían. ¿Qué dirían si supieran esto? Piensen en la concepción del niño lector, ¿no? Pasé la mañana con mi amiga Elisa jugando en el parque, pero mi cabeza estaba llena de preguntas. Elisa junta piedritas de colores y nunca tiene estos problemas, así que no le conté nada para no asustarla. Cuando regresé por la tarde, mamá ya era la de siempre con su moño y su vestido de flores, pero a mí ya no me engañaba. Yo lo había descubierto. Ella es un puercoespín por las mañanas. Ahí seguimos. Ahora entiendo por qué tiene tantos frascos de shampoo y cremas y tantas horas en arreglarse para salir. Le cuesta mucho trabajo lucir como las otras mamás. Piensen todo lo que está en juego acá. Ella se está diferenciando de las otras que deben tener mamás normales. Como la mamá de Elisa, por ejemplo. Seguimos. Tan elegante con sus rulos. Lo peor es que la otra mañana me miré en el espejo y algo en mí también se ve bastante raro. ¿A qué edad se empiezan a comprar esas cremas? Con Elisa jugamos a vestirnos de señoras, pero desde ese día temo que se dé cuenta que somos tan distintas. Todo lo que le pasa a un niño, ¿no? Y que cuando crezca quizás yo también sea un puercoespín. Últimamente estoy muy nerviosa, así que le pido a mami que me deje pasar una noche en casa de Elisa. Al fin un poco de normalidad. Fíjense, pensemos, es feo cortarlo así, pero en épocas de discriminación, en épocas, ¿no?, de qué es lo normal, qué es lo no normal, qué es lo más aceptado, qué no es lo más aceptado, esto viene a romper, ¿no? Seguimos. La cena con sus padres estuvo deliciosa. Seguimos. Después Elisa me muestra su colección de piedras. Charlamos y nos vamos a dormir. Sí, me duermo, pero sigo alerta porque me tengo que levantar bien temprano para ir a arreglarme. Por suerte traje mi peine y mis broches. ¿Lista? ¿Y ese ruido? ¿Ya hay alguien en la cocina? Hola, ¿quién quiere bizcochos?
¡Ah! ¡Un oso! Dice la nena. 2, 3, 4, 5, 6. Se va levantando toda la familia. 9, 3, 7. Hola, mami. ¿Puedes venir a buscarme pronto, por favor? A ella también se le salieron los pelos otra vez. Ay, hijita, qué rara eres, dice mamá. No tanto, mami. No tanto, digo yo. Y fin. Y acá termina. Es decir, estamos hablando, bueno, acá las familias a la mañana, los Espinosa, los Osorio, los Aguilar, los Leonardos, y la tuya, porque ahí hay una propuesta de ilustrarla de uno, ¿no? Bueno, hasta ahí sería. Bueno. De esto estamos hablando cuando hablamos de arte, de esto estamos hablando cuando hablamos de concepción de infancia, ¿no? De avanzar, digamos, ya no estamos hablando de aquellos cuentitos alabandinados, con conflictos muy livianos, ñoños, ¿no? Que nada nos dicen, donde el único fin es saciarse o bañarse o saludar a mamá que trae la comida. Es decir, fíjense cómo en pocas imágenes Isola acá rompe con el estereotipo absoluto de madre, de mujer, de familia, todo lo que tiene que ver con la imagen y todo eso, ¿no? Bueno, entonces, esto es en literatura, después lo vemos también en el teatro. Bueno, en el teatro, después esto lo vamos a ver en el, no sé cómo ando con el tiempo. Bueno, lo vamos a ver en el taller también, pero hay distintas formas de teatro para niños, cosa que no pasa con el teatro para grandes. En el teatro para niños hay artistas que trabajan con la incorporación, con la participación del niño en el espectáculo. Y a eso le llamo teatro de participación. A veces puede estar bien construido eso y a veces no. Y por otro lado, el teatro de expectación de mundos poéticos, que es el teatro que nosotros proponemos porque teatro significa mirador, ¿no? En ese teatro donde el niño expecta mundos, lo que pasa es que el niño desarrolla su imaginación. Y por eso quería decirles dos cositas sobre el niño espectador de teatro. Si etimológicamente teatro significa mirador, la función fundamental del niño espectador, ahora ya estamos hablando del niño espectador, debe ser la de observar, mirar, contemplar los mundos poéticos y dejarse afectar emocional, estética, lúdica e ideológicamente por esos mundos. De esta manera, el centro de actividad del niño está ubicada en la estimulación de su capacidad imaginativa, en la exaltación de su competencia representacional y simbólica. Competencia simbólica, lo que estamos transformando en literatura y en teatro es la competencia simbólica del niño. Ya falta poquito, no los tengo más. De esta manera, el centro de actividad es esta competencia representacional y simbólica. No se trata de hacerlos trabajar físicamente, sino de invitarlos a desarrollar al máximo el placer de la imaginación. Sin embargo, si bien el niño está sentado en el espectáculo, en la escena, sobre la escena sí ocurre lo que antes también decía muy bien Susana, el juego lúdico, el movimiento y las acciones físicas a través de las cuales el niño toma contacto con los mundos poéticos. Y estas acciones físicas están en el cuerpo del actor, en la escenografía y en todo lo que está sobre el escenario. Ahora, si bien en el teatro para niños el espectador central es el niño, a los espectáculos infantiles concurre, como decía antes, también los adultos, los padres, abuelos, tíos y hermanos y docentes que los acompañamos. Es decir, que a pesar de que el destinatario principal es el niño, el público que asiste al convivio es de todas las edades y este es un gran desafío para el teatrista, para el autor, para el dramaturgo o para el director, quien debe crear puestas en escena atractivas tanto para el pequeño como para el adulto. El niño es, como ustedes saben, bullicioso e inquieto, se forma como espectador de teatro a medida que asiste a los espectáculos. De verdad que es un entrenamiento, es decir, para formar niños espectadores hay que ir al teatro. Para nosotros ser espectadores formados tenemos que ir mucho al teatro, como la gimnasia o como otras cosas. Son competencias que se van adquiriendo.
cada vez que cumple el rol de público y participa del acontecimiento. En sus primeras incursiones concurre espontáneamente, con la misma predisposición con la que va al club o a una fiesta. En principio no participa de las reglas propias del convivio porque no las conoce y es ingenuo respecto de cuál debe ser su comportamiento durante la función. El niño que recién asiste al teatro no tiene conciencia de la convención teatral, de que en la escena se funda un mundo paralelo al mundo y que él es el receptor de ese otro mundo ficcional. Por eso muchas veces cree que está en convivio con las criaturas del mundo poético y no tiene conciencia de su condición de espectador. Vive el acto poético, la obra, como parte de su mundo real. Porque, como decía antes, la conciencia del carácter de la expectación es un saber adquirido por los espectadores. Muchos testimonios dan cuenta de este borramiento ingenuo de los límites entre la vida y el arte en las primeras incursiones, después ya no. Un caso paradigmático es cuando el niño alienta voces al protagonista en sus acciones, le advierte de los peligros o cuando agrede al malo desde la platea y entra el diálogo con él como si su ser aconteciera en el mismo plano de realidad en el que él se ubica. Esto es, el lobo, Caperucita, el lobo está atrás tuyo. Y Caperucita, ¿qué? Dicen los espectáculos infantiles. Sí, está atrás tuyo, ¿no? El niño de verdad cree desde la platea que está colaborando en ese acontecimiento teatral, ¿no? Y hay dos cosas. Cuando el artista decidió que sí, ese niño colabora porque ahí la actriz sigue el juego de estos niños y entonces se da vuelta para ver si de verdad está el lobo. Pero cuando el artista no quiere eso y impone ese espacio de veda, esa cuarta pared, en realidad el artista que está sobre la obra, por más que los chicos le griten y le hablan, sigue lo más campante con su obra, porque no está prevista la participación de ellos en ese espectáculo. Bueno, en ese caso, cuando empieza a ver los espectáculos, el espectador no distingue la condición de mundo de ficción, el paso del acontecimiento convivial del que les hablé antes al acontecimiento poético. Pero una vez que esto sucede, se da inmediatamente, ya que los niños están capacitados para una mayor disponibilidad para la puesta en suspenso de la incredulidad. Están capacitados para el famoso pacto de ficción. Perfecto, ya ahí me están indicando el tiempo. Está capacitado entonces para este pacto de ficción. ¿Y por qué está capacitado para este pacto de ficción? Porque está muy cercano a toda la etapa que tiene que ver con el juego. Y acá viene otro gran tema que después quizá podemos verlo también en el taller, que es las relaciones entre juego y teatro. Entonces, como decimos, primeramente el espectador es ingenuo de las convenciones que se esperan en una obra teatral. Luego va asistiendo al teatro y va siendo consciente de que se establece allí un pacto ficcional por el que una vez que empezó la obra, eso que sucede sobre el escenario es ficción y que yo tengo que, como espectador, adaptarme a eso. Como les decía antes, a veces puede ser con participación y a veces puede ser sin participación. Eso lo determina desde la escena el mismo autor o director teatral, no lo decide el niño. Y entonces, cuando esto sucede y empieza a conocer las convenciones, el pacto ficcional se da de manera inmediata, porque el niño está muy cercano a su etapa de juego. Ustedes saben que uno de los grandes teóricos del juego es Winnicott, y bueno, y habla de esta importancia de los juguetes y los juegos en la infancia, y nosotros podríamos decir, hablando desde el arte, la importancia de los bienes culturales, la importancia del arte, cuando van creciendo, cuando los vamos criando durante ese periodo de la infancia. Y ustedes saben que cuando uno logra que a un niño le guste la literatura o que a un niño le guste el teatro desde chico, bueno, eso no se lo saca nunca más. Quizá no le van a gustar las mismas obras de teatro que me gustan a mí, por esto de la colonización de la que hablaba Susana. Queremos que ellos quieran y les guste todo lo que nos gusta a nosotros. No, pero ellos van a saber elegir
van a saber seguir sus propios gustos estéticos, porque sus gustos estéticos formaron parte de su vida diaria, de su vida cotidiana, desde muy pequeños. Esto que los pedagogos del arte llaman familiaridad. La familiaridad con el arte no como algo extraño o externo, sino como algo que forma parte de mi vida cotidiana. Y si forma parte de mi vida cotidiana, voy a tener ganas de leer un libro, voy a tener ganas de tener una biblioteca, voy a tener ganas de ir a ver una obra de teatro. Bueno, ahí estoy con el tiempo, ¿sí? ¿Solo puedo mostrar esta escena de teatro? Bueno, claro, que yo les digo teatro, buen teatro, mal teatro, eso lo vamos a ver en el taller, pero les quería traer una escena solo de la obra de Hugo Midón, que se llama Derechos Torcidos, una obra, este señor Hugo Midón es un gran artista de la comedia musical en mi país, y la comedia musical especialmente para los niños, ¿no? Vamos a esta escena que se llama ¿Quién no le gustaría? Esta última, ahí está. Esto es con niños incluidos en la obra teatral, con los que trabaja muy profesionalmente, ¿no? Pensemos en esto porque después lo vamos también a trabajar en el taller. Ahí va. No sé si lo ven bien ahí. Niños en escena con Derechos Torcidos se llama la obra, sobre los derechos del niño. Chicos, él es Roberto, el chico nuevo. Vamos a darle un aplauso de bienvenida. ¿Saben cómo le dicen? Gallito de veneta, por el pilincho. Fíjense la complejidad de la escenografía. ¿Saben de dónde viene? Viene del Chaco, del norte, de la selva. ¡Mosquito! ¡Mosquito! Tiene 10 años. Tiene 10 años. Ese buen izquierdo. ¡Buen izquierdo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gallito! ¡Gol! Fíjense el trabajo del actor, ¿no? Lo anularon. Chicos, nunca fue a la escuela. ¡Qué bueno, loco! ¡Se me dice Bueno, gracias, sigan con sus cosas, gracias. Después seguimos charlando. Algo es algo. Bueno, mira, este es tu lugar, ¿sí? Este es tu cama, ese es tu perchero. Y esta es tu luz. ¿Cada uno tiene su luz? Sí. ¿Y la puedo prender y apagar cuando quiero? Pero claro, por algo es tu luz. Mira, eso está. Bueno, la apagamos. Si no se gasta la pila, hay que ahorrar. Vení. Ahora vas a ir, le vas a dar una mano a cada uno, vas a charlar, pero fundamentalmente, hacete amigo. ¿Sí? ¡Te tengo la escalera! ¡No, dejá! Yo me arreglo solo. Yo te lo llevo. ¡No, dejá! Tenés las manos sucias y el arroz es muy delicado. ¿Seco? No, estoy secando yo, me parece. No sé. Sí, ya sé, pero entre los dos hacemos más rápido. No, dejá porque se te puede romper algo.
Y si se rompe, el responsable de platos acá soy yo. ¿Te ayudo? ¿A qué? ¿A doblar? Bueno, vale. Mirá, fíjate así. No, al revés. No, al revés vos no, al revés la sábana. Ay, no, deja. Puedo sola. Gracias. No, de nada. ¿Qué estás haciendo? Cosiendo. Ah, cosiendo el rulo de la pollera. Sí, cosiendo el rulo de la pollera. ¿Qué tiene? No. No tiene nada. Nada por aquí, nada por allá. Sopla. Sopla más fuerte. Bien. Obro, cobro. Foto de cobro. ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Y cómo hiciste! No, ¿cómo siguió? Sigue. Ah, sigue. Nada por aquí, nada por allá. Sopla. Bien. Cobro, cobro. Foto de cobro. Chicos, viste que te reí. Te felicito, Marte. Pero mirá, tiene Magia. Sigan con sus cosas que se hace tarde, vamos. ¿Qué pasó? Estaba subiendo y me doblé el pie. ¿Pero estás bien? Sí, gracias. ¿Y vos, Chinchi? Me pinché ¿Con qué? con la aguja. Pocho, yo tengo una purita. Ah, dale, ponele. ¿Y vos, Pata? Se me resbaló el plato de la mano. ¿Y? Nunca me pasó esto, Pocho. Bueno, quédate tranquila, por suerte no pasó nada. La próxima vez, cuando necesitan algo, pidan ayuda. Y claro, si no, ¿para qué estamos? Acuérdense como los tres mosqueteros. Uno para todos ¡Y todos para uno! Si cada cual cuida su quintita, sin pensar en los demás. Cuando necesite agua, el librado te encontrará. Yo no me arreglo solito, yo no me quiero arreglar. Yo no me arreglo solito, necesito a los demás. Si cada cual se mira el ombligo y no vea su alrededor, se choca con las paredes y le duele el corazón. Yo no me arreglo solita. Necesito a los demás. Si cada cual cuida su casita y sus cosas y nada más. Y se cierra con candado, nunca nadie la abrirá. Yo dejo una puerta abierta para que se pueda entrar. Yo dejo una puerta abierta para que se pueda entrar. Si cada cual se cubre del frío y no abriga a los demás, finalmente se descubre. Porque el frío es genial, yo no quiero tener frío.
Es decir, hay el planteo en Hugo mirando una escena y esa escena concluye, digamos, con un número musical. Después en el taller vamos a ver un poquito todas estas cuestiones, ¿no? Las cuestiones técnicas, las cuestiones de los géneros y todo eso. Bueno, hasta aquí llegué. Lo que quería decir es que, como ven, decíamos que el teatro no pertenece a la educación, pero sí educa, digamos, desde su propia forma, las formas que tienen de formar el arte, ¿no? Y especialmente en los niños. El arte como una herramienta de conocimiento, de educación, de humanismo, pero desde los saberes específicos de la literatura, del teatro, de las artes plásticas y así. Bueno, por ahora nada más.